El título de esta mesa es Democracia, participación ciudadana en la distribución de la riqueza y es un título muy amplio. Cuando hablamos de democracia, o al menos como creo que lo entendemos básicamente todos, hablamos o pensamos en un instrumento de cooperación participativa de carácter horizontal que permite o permitiría a los ciudadanos influir en las decisiones políticas, pero esa capacidad se produce en la práctica de manera desigual o se ejerce de manera desigual, porque ese valor de la democracia como tal instrumento se tiene que compatibilizar o se compatibiliza con la vigencia del capitalismo, al que ya hacía mención Luchana. Capitalismo en su doble vertiente, por una parte con su capacidad de generar suficiencia de bienes, pero por otra parte, en esa otra vertiente más negativa que supone o que tiene de incrementar las desigualdades sociales en favor de unos pocos. Las instituciones democráticas no son instituciones ajenas al capitalismo, sino que por el contrario son instituciones sensibles y permeables a las influencias del poder económico. Y ese incremento que el capitalismo puede ocasionar premeditadamente, conscientemente, de la desigualdad, interesadamente de la desigualdad social, se articula a través de la privatización de la política. Esa privatización de la política y los peligros que se derivan de ella no es algo nuevo. Ya Albert Einstein, en el año 1949, nos advertía de esos problemas y no me resisto a leer un pequeñísimo extracto en un artículo que se titulaba ¿Por qué socialismo? Decía: el resultado de este proceso es una oligarquía del capital privado cuyo enorme poder no se puede controlar con eficacia, incluso en una sociedad organizada políticamente de forma democrática. La consecuencia de ello es que los representantes del pueblo no protegen suficientemente los intereses de los grupos no privilegiados de la población. Bien, este escenario yo creo que lo podemos trasladar perfectamente a los tiempos que estamos viviendo. Y si hay dos factores que de alguna manera, de manera virtuosa, interactúan entre ellos y pueden evitar este escenario, por una parte tenemos el factor del reforzamiento de las instituciones y prácticas democráticas. Un reforzamiento de las instituciones y prácticas democráticas permite avanzar en la igualdad social. Pero por otra parte, la reducción de las desigualdades sociales permite incrementar el valor de la democracia. ¿Cuándo se produce la quiebra? Pues cuando alguno de estos factores no interactúa convenientemente con el otro. En el panorama actual, en el panorama social y laboral, me apetecía poner esta pequeña intervención mía o trasladarla al ámbito de los derechos de ciudadanía sociales y laborales del trabajador. Partiendo de nuestro marco constitucional, en nuestra realidad local española, artículo 35 de la Constitución, pero también comparándolo con lo que está ocurriendo en el ámbito internacional y en el ámbito supranacional en la Unión Europea. Justo en estos tiempos se está replanteando la conveniencia de reformar la Constitución y de reformar la Constitución no solo en cuanto a las cuestiones territoriales o a la cuestión de la corona, sino precisamente en cuanto al contenido social de la Constitución. Y probablemente aquellos que lo están pensando o que lo estamos pensando, planteando desde la perspectiva precisamente de ese debilitamiento de los derechos de ciudadanía del trabajador. Esa ciudadanía social y laboral que parece que dentro de la configuración de la empresa se le sitúa en un mundo aislado de la sociedad con carácter general y del contexto constitucional. Nuestra Constitución, recordemos, en su primer artículo ya proclama, ya enuncia cuál tiene que ser todo lo que viene detrás, cuál tiene que ser la interpretación de todo lo que viene detrás. Habla de un Estado social y democrático de derecho y en la interpretación de las relaciones laborales en el ámbito de la empresa no podemos olvidar que la empresa que quiso nuestro constituyente, una Constitución del año 78 que nos podemos o que nos debemos plantear si todavía
puede permanecer tal cual está, pero en el ánimo del constituyente estaba precisamente garantizar un concepto y una interpretación social de la empresa y de las relaciones laborales. Bueno, el contexto de crisis lo que ha provocado es probablemente un desmantelamiento o una tendencia a desmantelar el edificio social de los derechos. Bajo la excusa de la crisis económica, se han llevado a cabo toda una serie de reformas, de cambios en nuestro edificio legislativo, que ha repercutido en peor, en negativo, en cuanto a las condiciones de trabajo, en las condiciones sociales, de disfrute de derechos sociales y, en definitiva, en las condiciones de vida de los trabajadores. Por primera vez se ha roto el paradigma del trabajo como elemento integrador, elemento básico de socialización, elemento capaz de proporcionar la renta suficiente para llevar a cabo una vida en condiciones de dignidad. Hemos empezado a hablar desde hace unos años de trabajadores pobres y en ese escenario España, como sabemos, se encuentra en la tercera posición en el ámbito europeo, solo superada por Rumanía y Grecia. Y en este contexto local, pero también global, desde organismos internacionales, desde la OIT, pero también desde las Naciones Unidas, se empieza a señalar, o se señala, no se empieza, hace tiempo ya que se está señalando, la importancia de llevar a cabo políticas que erradiquen la pobreza. Se desvincula la pobreza del crecimiento económico. O dicho de otra manera, el crecimiento económico de unos pocos, el crecimiento económico macro, no garantiza que se pueda luchar o erradicar la pobreza. Por el contrario, se identifica que ese crecimiento, ese incremento del crecimiento económico de unos pocos ha provocado en una mayoría, como señalaba también Luchana en la intervención anterior, ha provocado un incremento masivo de la pobreza entre aquellos que estaban fuera del mercado laboral, pero también entre los que están en el mercado laboral. ¿Cómo se ha originado eso? Se ha originado, ya lo sabemos, por la dualidad del mercado, por la generalización del trabajo a tiempo parcial, de la precariedad, de formas precarias de trabajo, por la cobertura escasa e ineficiente de nuestro sistema de pensiones, la incapacidad o la insuficiencia de esas pensiones para satisfacer las necesidades vitales de las personas, etcétera, etcétera. Y dentro de esa devaluación de la vida de las personas y de las condiciones de trabajo y de acceso a los derechos sociales, si tenemos que poner una cara, tenemos que asociarla a un género, que es el género femenino, el género de las mujeres. Pues bueno, como decía, desde las organizaciones internacionales, OIT, Naciones Unidas, pero también desde la Estrategia Europa 2020, se vincula la erradicación de la pobreza intentando garantizar el trabajo o introduciendo el concepto del trabajo decente, un concepto que ya conocemos, que se incluye por la OIT a finales de los años 90, pero que cada vez más adquiere más fuerza. En la Estrategia Europa 2020 no se habla de trabajo decente, se habla de empleo de calidad. Desde estas instancias internacionales se nos habla, sí, de promover el crecimiento económico, pero siempre de un crecimiento económico sostenible, inclusivo y que garantice el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todos. El trabajo decente en estos planteamientos, y creo que todos podemos estar de acuerdo en esta afirmación, es una condición previa necesaria para la erradicación de la pobreza. No se puede erradicar la pobreza si no proporcionamos a los trabajadores instrumentos a nivel individual y a nivel colectivo que les permita acceder y reivindicar ese trabajo decente. El crecimiento económico generalizado no ha provocado transferencias equitativas de la riqueza, sino que, por el contrario, lo que ha hecho es incrementar la brecha entre ricos y pobres. Y en estos documentos internacionales
se responsabiliza, al menos yo creo que es la primera vez que se hace así, se responsabiliza a los ricos. Se establece claramente una responsabilidad de los ricos por las condiciones en las que se encuentran los pobres. La reducción de la pobreza, básicamente, se tiene que conseguir desde la consecución del trabajo decente, pero esa erradicación, esa lucha contra la pobreza, se tiene que hacer basada en los derechos, en la reivindicación de los derechos y de los derechos sociales. Me gustaría trasladarme a la Constitución española, a ese contexto en el que todavía nos encontramos, tal cual nos sirve todavía para interpretar nuestro sistema jurídico y nuestras relaciones laborales, y todavía en la Constitución el trabajo sigue ocupando un lugar central. No cualquier trabajo. El artículo 35 de la Constitución, cuando señala o cuando introduce, proclama el derecho y el deber de los trabajadores, de los ciudadanos españoles al acceso al trabajo, esa proclamación o ese reconocimiento del derecho al trabajo es un reconocimiento que viene condicionado a la suma de unas condiciones precisamente que en la configuración de estos documentos internacionales ahora lo calificaríamos como un concepto de trabajo decente. Pero en ese concepto de trabajo decente, no el mero acceso al trabajo en unas condiciones laborales dignas y que proporcionen un salario adecuado. Ese trabajo decente tiene una serie, o ese trabajo digno del artículo 35 de la Constitución, tiene o viene acompañado de otro tipo de connotaciones sociales: el acceso a la salud, el acceso a la formación, el acceso o la construcción o la garantía de una adecuada protección en materia de salud laboral. Pero, sobre todo, aquello que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos generados a lo largo de la vida laboral. Esa disrupción, esa ruptura del paradigma del trabajo como elemento socializador y como elemento que permite a las personas llevar una vida en condiciones de dignidad, no tiene consecuencias solo presentes, sino tiene unas consecuencias futuras. Y esas consecuencias futuras, precisamente, es el difícil acceso a pensiones que, una vez finalizada la vida laboral por circunstancias vinculadas a la edad o por otro tipo de circunstancias vinculadas a invalideces, como resultado de accidentes o de padecimiento de enfermedades en el ámbito del derecho del trabajo, provoca que un futuro negro para las personas que acceden a este sistema de prestaciones. En ese sentido, el debate, que es un debate en ocasiones que se sitúa meramente en términos de sostenibilidad del sistema y en aspectos meramente económicos, no podemos desligarlo de los principios que la Constitución reconoce. Nuestra Constitución es tajante, aunque lo sitúe, esos principios rectores los sitúe precisamente en un apartado cuya exigencia ante los tribunales es absolutamente imposible, porque son precisamente esos principios rectores que comprometen a nuestros poderes públicos. Introduce, y voy a mencionar solo, porque no quiero agotar al público paciente y entregado de esta tarde con mis explicaciones, me gustaría señalar solo 3 de esos principios. El principio situado en el artículo 40 de la Constitución, 40 apartado 1, en cuanto se impone a los deberes públicos llevar a cabo políticas de pleno empleo, no es opcional, es una imposición, propiciando las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. Ese es el contexto del artículo 40. Pero, en primer término, se impone a los poderes públicos la obligación de llevar a cabo una política orientada al pleno empleo. Esa política orientada al pleno empleo ha sido interpretada por nuestros gobernantes de manera sistemática, llevando a cabo iniciativas que se han intentado vincular a la flexibilización del mercado laboral. Se ha olvidado el deber taxativo, tajante, categórico de llevar a cabo esas políticas orientadas al pleno empleo,
vinculando su consecución a través de la flexibilización del mercado laboral bajo el discurso que ya todos conocemos de que esa flexibilización mejora la competitividad de las empresas. El resultado ya lo conocemos. Se ha generado un empleo, pero un empleo que en ningún caso proporciona trabajo decente, trabajo de calidad. Por lo tanto, ineficiencia, inoperancia e ineficiencia de nuestros políticos. El siguiente principio que me gustaría señalar es el del artículo 41, el régimen público de seguridad social. De nuevo, aquí se impone, no se abre ningún ámbito a la negociación con los políticos de turno, se impone a los poderes públicos la obligación de mantener un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes. Bien, además de que cada X tiempo se nos asuste y se nos amenace con la sostenibilidad del sistema y se nos anime desde entidades privadas a suscribir seguros privados bajo esa amenaza de quiebra del sistema de la seguridad social, de nuevo aquí, aún manteniéndose el sistema de seguridad social, lo que se han olvidado nuestros políticos es de proporcionar o de garantizar que esa asistencia y prestaciones sociales tienen que ser suficientes, tienen que ser prestadas en condiciones de suficiencia. Y por último, algo que por desgracia está absolutamente de actualidad, el principio del artículo 50. El artículo 50, de nuevo, impone a los poderes públicos garantizar mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Bueno, este artículo 50 se tiene que compatibilizar después de la reforma que se realizó en nuestra Constitución, introduciendo el artículo 135 de la Constitución, se tiene que compatibilizar con los requisitos económicos, presupuestarios a los que se vincula ese artículo 135. En mi opinión, ese nefasto artículo 135, en una eventual reforma de la Constitución, debería ser eliminado. Pero si eso no se hace, evidentemente, lo que no pueden desconocer nuestros poderes públicos es que esas prestaciones, esas pensiones contributivas, no contributivas, a las que nuestros mayores han generado un derecho al final de una vida de trabajo, tiene que garantizarles o tienen que ser lo suficientemente consistentes como para garantizarles que tampoco ellos pasen de ser trabajadores pobres para convertirse en pensionistas pobres. Bueno, y en todo esto, y por concluir, voy a reivindicar el papel del sindicato. Se ha mencionado anteriormente, mis compañeras, no sé cómo llamar esto, mesa, o no sabría muy bien cómo llamar, mesa o escenario. ¿Cómo? ¿Tablado? Pero bueno, este formato en el que nos encontramos, se ha hablado de cómo articular todas esas necesidades sociales, porque evidentemente los partidos políticos, en la mayoría de los casos, están desvinculados de las necesidades urgentes de la sociedad. Y aquí está el sindicato. Y el sindicato tiene un papel, yo se lo explico siempre a mis estudiantes, siempre empiezo diciéndoles, porque tengo estudiantes de empresa también, y no son a veces muy favorables, inicialmente, luego sí, lo acaban siendo. Bueno, la fuerza no, se les va convenciendo con cariño y con amenazas de exámenes. Pero yo siempre, lo hacemos todas, ¿verdad? Esta labor pedagógica. Pero yo siempre les digo, se podrá criticar la labor que ejercen el acierto o no de los sindicatos en su labor y en su actuación. Pero no olvidemos que si no hubiera sindicatos, no existiría un canal que permitiera articular los intereses y la defensa de los trabajadores. Y los trabajadores, afiliados o no a los sindicatos, salvo algunos privilegiados, somos todos. Y lo somos o lo seremos en algún momento y lo dejaremos de ser. Y el sindicato tiene un papel previo, durante
y después. Y yo creo que el sindicato tiene muchísimo que decir a través del diálogo social, en el momento en el que se lleva a cabo de una manera importante, pero también a través de la pedagogía, del contacto con la sociedad y abrazando aquellos movimientos sociales que surgen. Creo que mi compañera y amiga Amparo Merino esta mañana hacía mención al feminismo. Pues sí, necesitamos sindicatos que abracen el feminismo y que lo incluyan. No es que no se esté haciendo, pero quizás todavía más, que se tienen que poner los primeros, y no solo con un cambio de dialéctica, no hablando solo en femenino, sino con acciones reales. Bueno, muchísimas gracias por la atención.